Bienvenido a 100 historias que no te contaron. El canal donde la historia real supera cualquier ficción. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora mismo porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la manera en que ves el mundo. Empezamos. Historia número 1. 3000 años después de su muerte, Ramsés el Grande recibió algo que ningún faraón había tenido jamás. Un pasaporte moderno. Su momia necesitaba viajar a París para recibir tratamiento contra una infección fúngica que estaba destruyendo sus restos. La ley internacional es clara. Hasta los muertos necesitan documentos para cruzar fronteras. Egipto le emitió el pasaporte. En el campo de ocupación escribieron una sola palabra: rey. Cuando llegó a Francia no lo llevaron directo a un laboratorio. Lo recibieron con honores militares completos, como si fuera un jefe de Estado en visita oficial, porque en cierta forma lo era. Los científicos franceses confirmaron que Ramsés había sufrido artritis, tenía los dientes destruidos y cargaba las cicatrices de viejas batallas. Después del tratamiento, el faraón voló de regreso a El Cairo con el pasaporte sellado. Hoy descansa en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, el único muerto de la historia con documento de viaje vigente. Historia número 2. 62 batallas, 52 victorias. Nadie en la historia ha dirigido ejércitos con esos números. Napoleón Bonaparte controló la mayor parte de Europa y acumuló una riqueza que hoy lo convertiría en trillonario. Y sin embargo, cuando alguien menciona su nombre, lo primero que aparece es Waterloo. Una sola derrota, una entre 62. La lección que dejó Napoleón no está en sus victorias. Está en que incluso el hombre que conquistó un continente puede ser reducido para siempre a su peor día. Piensa en eso. Historia número 3. En 1919, dos hermanos alemanes llamados Adolf y Rudolf Dassler fundaron una fábrica de zapatos. En los años 30 ambos se unieron al partido nazi. Luego llegaron los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 y de alguna manera convencieron a Jesse Owens, el atleta negro americano que destrozó el mito de la supremacía aria frente a Hitler, de usar sus zapatos. Owens ganó 4 medallas de oro calzando los productos de una empresa nazi, pero la historia real vino después. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los hermanos se traicionaron mutuamente. Las acusaciones, el rencor y la guerra personal entre ellos partió la empresa en dos en 1948. Rudolf fundó Ruda, que pronto se convirtió en Puma. Adolf usó su apodo Adi y su apellido Dassler para crear Adidas. Dos de las marcas deportivas más grandes del planeta nacieron de una pelea familiar alimentada por la política, la guerra y el oro olímpico. Historia número 4. Hace más de 2000 años los romanos construyeron carreteras tan bien diseñadas que muchas siguen en uso hoy. No eran simples caminos de piedra. Tenían sistemas de drenaje, cimientos por capas y una ligera curvatura para que el agua de lluvia escurriera hacia los lados. La Vía Apia, construida en el año 312 a.C., todavía soporta tráfico. La próxima vez que estés atascado en un embotellamiento, recuerda que los romanos inventaron tanto la carretera como el tráfico. Historia número 5. En 1963, un granjero turco derribó una pared de su sótano buscando a sus gallinas desaparecidas y encontró una ciudad entera, Derinkuyu, la ciudad subterránea más grande jamás descubierta, enterrada a 85 metros de profundidad, equivalente a un edificio de 25 pisos, podía albergar a 20.000 personas. Las primeras menciones escritas datan del 370 a.C., pero muchos creen que los hititas comenzaron a excavarla alrededor del 1600 a.C., como refugio defensivo secreto. Más tarde los frigios la convirtieron en una obra maestra de ingeniería con túneles laberínticos, puertas ocultas y cámaras especializadas. El ganado vivía en los pisos superiores para contener los olores y el calor que producían subía a calentar los niveles inferiores. Más abajo había casas, escuelas, cámaras rituales y bodegas de vino. El sistema de ventilación conectaba pozos de 55 metros de profundidad que circulaban aire fresco y distribuían agua potable, manteniendo toda la ciudad respirable. No era solo supervivencia, era planificación urbana subterránea milenaria. Historia número 6. Thomas Crapper no inventó el inodoro con descarga.
En 1861 el rey Eduardo VII lo contrató para instalar baños en varios palacios reales, y él patentó varias mejoras relacionadas con los retretes. Pero el invento como tal ya existía. Su mayor aportación fue popularizar el inodoro con descarga y perfeccionar la válvula de flotador que controla el agua en el tanque. Lo curioso es que la palabra inglesa para excrementos no tiene nada que ver con él. Viene del inglés medieval y ya aparecía registrada en el diccionario Oxford en 1846, mucho antes de que Crapper dejara huella. Su legado es la plomería, no el chiste. Historia número 7. Arthur Conan Doyle no era solo el creador de Sherlock Holmes. Era médico titulado, autor de bestsellers y un creyente convencido en la comunicación con los muertos. Pero además era un fanático del deporte. Cricket, boxeo, béisbol, ciclismo, golf, motociclismo, billar y esquí. Describía los deportes como campos de entrenamiento moral para virtudes como el juego limpio y la perseverancia. No solo escribía sobre personajes heroicos, él mismo los vivía. Cuando lees a Holmes boxeando o corriendo por las calles de Londres, recuerda que Conan Doyle no lo imaginó. Lo conocía de primera mano. Historia número 8. El famoso bigote pequeño de Hitler no era una decisión estética. Durante la Primera Guerra Mundial, usaba un bigote mucho más poblado, pero tuvo que recortarlo para que la mascarilla antigas sellara correctamente sobre su rostro. El bigote de cepillo de dientes no fue una tendencia de moda, fue una necesidad de campo de batalla para sobrevivir los ataques con gas venenoso. Historia número 9. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, las doctoras Flora Murray y Louisa Garrett Anderson, también pareja en la vida personal, intentaron unirse a los servicios médicos del ejército. Las rechazaron por ser mujeres. En lugar de rendirse, construyeron su propio hospital, con personal completamente femenino, cirujanas, anestesiólogas y enfermeras. Su hospital de mujeres ganó rápidamente fama de ser el mejor centro de tratamiento para soldados heridos en todo el Reino Unido. El sexismo no tuvo ninguna oportunidad frente a su competencia. Historia número 10. El 13 de diciembre de 1931, Winston Churchill cruzó la Quinta Avenida en Nueva York, mirando al lado equivocado y fue arrollado por un automóvil. Sufrió contusiones, esguinces y cortes. Ese mismo año, un aristócrata británico de 19 años llamado John Scott Ellis conducía un Fiat rojo en Múnich y casi atropella a Adolf Hitler. Ellis saltó del coche a disculparse. Hitler solo sufrió moretones menores. Se dieron la mano. Ellis comentó después: por unos segundos quizás sostuve la historia de Europa entre mis torpes manos. Historia número 11. Durante la Primera Guerra Mundial, expulsaron a D.H. Lawrence de su propio pueblo porque los vecinos sospechaban que usaba su tendedero de ropa para enviar señales a los submarinos alemanes, sus calcetines y camisas como herramientas de comunicación con el enemigo. Sin pruebas, solo el miedo y la paranoia de tiempos de guerra. Un recordatorio brutal de cómo el terror puede convertir a vecinos en acusadores de la noche a la mañana. Historia número 12. La Guerra de las Rosas fue una serie de rivalidades entre 1455 y 1487 entre la nobleza inglesa, principalmente entre Lancaster y York, con muchos bandos cambiando de lado, pero en aquella época nadie la llamó así. Las rosas aparecen en imágenes del período Tudor, pero el nombre Guerra de las Rosas no existió hasta que Walter Scott lo usó en su novela Ana de Geierstein en 1829. Antes de eso se conocía simplemente como la Guerra de los Primos. Historia número 13. Cuando el almirante Nelson murió en la batalla de Trafalgar, en lugar del entierro rápido en el mar que era lo habitual, su cuerpo fue conservado en un barril gigante de brandy. Sí, brandy. El cadáver viajó en la bodega del HMS Victory, de regreso a Londres para recibir un funeral digno. El alcohol era el método disponible para evitar la descomposición antes de que existiera el embalsamamiento moderno. El brandy fue el guardián improbable de uno de los mayores héroes navales de Gran Bretaña. Historia número 14. En la Edad Media existía una orden de batalla llamada el Grito de Havok. Cuando se pronunciaba, liberaba al ejército de cualquier formación y daba libertad total para saquear. Solo debía darse cuando la victoria era absolutamente segura,
y la disciplina ya no era necesaria. Era tan peligrosa que estaba expresamente prohibida sin permiso del comandante. Un grito de Havok dado a destiempo podía costar una batalla entera. Las sanciones por pronunciarlo sin autorización eran severas. Historia número 15. El 1 de enero de 1886, el gobierno británico no le mandó un pastel a la reina Victoria por su cumpleaños. Le regaló un país entero. Ese día se entregó oficialmente Birmania a la corona británica, añadiendo una nueva joya al imperio. No fue un gesto simbólico. Representó una expansión masiva del control británico en el sudeste asiático, que intensificó la resistencia local y redibujó la política regional para décadas. Historia número 16. Menos de 10 personas presenciaron el primer vuelo motorizado de los hermanos Wright el 17 de diciembre de 1903. Uno de los momentos más decisivos en la historia humana fue observado por un puñado de personas, sin multitudes, sin cámaras de televisión, sin cobertura viral, solo un grupo pequeño, viendo cómo una máquina daba sus primeros pasos inseguros hacia el cielo. Lo más revolucionario de la historia a veces comienza casi en secreto. Historia número 17. El McDonald's más antiguo que sigue sirviendo hamburguesas y papas fritas abrió en Downey, California en 1953. A diferencia de casi todos los locales de la cadena, este no fue franquiciado por Ray Kroc, el hombre que convirtió McDonald's en un imperio global. Lo administraban los hermanos McDonald originales y conservó su encanto retro sin modernizarse junto al resto de la cadena durante décadas. No fue hasta 1990 que la corporación lo compró, terminando con su historia como el último McDonald's independiente. Es básicamente un museo viviente de la historia de la comida rápida. Historia número 18. Cuando Guillermo el Conquistador fue coronado en la abadía de Westminster, el día de Navidad de 1066, lo que debía ser una celebración se convirtió en caos. Sus guardias escucharon los vítores de la multitud, pero los confundieron con una amenaza hostil. Tomaron los aplausos por rebelión y desataron una masacre brutal contra transeúntes inocentes. El gran día de Guillermo comenzó con sangre y confusión. Así arrancó la conquista normanda de Inglaterra. Historia número 19. La Casa Pavlov no era un edificio cualquiera. Era una fortaleza en medio de Stalingrado que resistió 2 meses brutales. Los alemanes lanzaron oleada tras oleada de ataques contra ella, y perdieron más soldados intentando tomar ese único edificio que durante todo su asalto a París. Ese es el testimonio de con qué fiereza fue defendida y cuán crucial resultó en el resultado de la batalla. Historia número 20. De los discursos más famosos de Churchill en 1940. Sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, los lucharemos en las playas. Su hora más fina y los pocos. Solo uno fue transmitido por radio en su momento. Su hora más fina. Todos los demás fueron pronunciados ante la Cámara de los Comunes, pero Churchill solo grabó una versión para la BBC después de ese discurso. Los otros 3 los grabó en 1949. Esas grabaciones, legendarias que todos creen que millones escucharon en tiempo real, no fueron transmitidas en directo como la historia popular. Imagina. Historia número 21. Cleopatra es recordada por muchas cosas, incluyendo que fue envuelta en una alfombra, aunque en realidad era más bien un edredón, que se bañaba en leche, algo no confirmado, y que usó una serpiente para suicidarse, cuando probablemente fue veneno sin ningún áspid involucrado. Pero algo que pocos saben es que se casó con 2 de sus hermanos, ambos llamados Ptolomeo. En el antiguo Egipto las mujeres no podían gobernar sin un consorte masculino, así que Cleopatra eligió a su hermano menor en 2 ocasiones distintas. Uno murió ahogado por el peso de su armadura de oro. Al otro probablemente lo mandó envenenar ella misma. Amor fraternal al estilo faraónico. Historia número 22. Cuando Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1876, no esperaba que respondiéramos con hola. Él pensaba que el saludo correcto al contestar debía ser buque, como un capitán marino saludando a otro barco que pasa. Bell era completamente serio al respecto, y usó buque hasta el final de su vida. Fue Thomas Edison quien propuso hola, incluso sugiriéndolo en un manual de instrucciones telefónicas, y con el tiempo, Edison ganó la guerra del saludo.
pero por un tiempo estuvimos muy cerca de sonar como piratas cada vez que sonaba el teléfono. Historia número 23. Fidel Castro no solo esquivó balas, sobrevivió más de 600 intentos de asesinato. Las conspiraciones venían de todas partes, exiliados, facciones rivales, la mafia. Algunos planes rozaban lo absurdo, como ofrecerle un puro cargado con explosivos o un traje de buceo impregnado de hongos tóxicos. Hubo esquemas con bolígrafos envenenados, malteadas contaminadas e incluso un plan para hacerle caer el pelo y humillarlo públicamente en televisión. Ninguno funcionó. Castro se burlaba de los intentos diciendo que si eludir la muerte fuera un deporte olímpico, él tendría medalla de oro. Historia número 24. La icónica enfermera Florence Nightingale desarrolló sus habilidades médicas desde pequeña curando animales heridos. Uno de los más inusuales fue un búho pequeño llamado Atenea, al que entrenó para picotear a su hermana cuando la fastidiaba. Nightingale adoptó al menos 60 gatos durante su vida, y fue pionera en defender el uso de animales pequeños, incluso tortugas, para ayudar a los pacientes del hospital a recuperarse más rápido. Historia número 25. El 27 de mayo de 1798, el primer ministro de Gran Bretaña llevó la política literalmente al campo de batalla. William Pitt el joven desafió a George Tierney, diputado y alto funcionario, a un duelo. Sí, un primer ministro en ejercicio se paró a 10 pasos de su rival político con pistolas en mano por una discusión acalorada en el Parlamento. Ocurrió en Putney Common, un trozo de tierra que casi se convirtió en escena del crimen. Ambos dispararon. Ambos fallaron. Sin sangre, solo egos heridos. Y después, como si nada hubiera pasado, volvieron al trabajo de gobernar el Imperio Británico. Historia número 26. Más personas han estado en el espacio que pilotos han volado el Concorde. Solo unos 120 pilotos volaron el avión comercial más rápido del mundo, antes de que fuera retirado en 2003. Mientras tanto, más de 600 astronautas han salido de la atmósfera terrestre. El Concorde cruzaba el Atlántico en menos de 3 horas y media, viajando al doble de la velocidad del sonido. Pero su selecto equipo de cabina era más raro que los viajeros espaciales. Era un ícono volador, exclusivo, caro y suficientemente ruidoso para provocar estruendos sónicos. Hoy es solo un recuerdo estacionado en museos mientras los astronautas siguen multiplicándose. Historia número 27. En julio de 1958, el tsunami más alto jamás registrado no llegó rodando. Borró una ladera de montaña entera, golpeó la bahía de Lituya en Alaska con una pared vertical de agua que alcanzó los 524 metros de altura, más alto que el Empire State Building. No fue un tsunami sísmico convencional. Lo provocó un deslizamiento de 90 millones de toneladas de roca que cayeron a la bahía, después de que un terremoto de magnitud 7.8 sacudió la región. El impacto desplazó tanta agua que lanzó la ola como un misil líquido. Los árboles fueron arrancados hasta la cima de los acantilados circundantes. Los botes fueron lanzados como juguetes, y 2 personas fueron arrastradas y nunca encontradas. No fue una ola, fue una bomba de agua vertical que dejó cicatrices visibles hasta hoy. Historia número 28. La única estatua del antiguo Roma que sobrevivió casi 2000 años al aire libre, sin ser derribada, fundida u olvidada, es la estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio. Esculpida a finales del siglo II después de Cristo, estuvo expuesta en Roma durante siglos como si el tiempo hubiera olvidado Tocaria. La razón por la que no fue destruida como tantas otras es irónica. Los cristianos medievales creyeron erróneamente que representaba a Constantino, el primer emperador cristiano. Esa identidad equivocada la salvó del crisol. Tras sobrevivir terremotos, invasiones y contaminación, fue finalmente trasladada al interior en los años 80 para protegerla de la degradación. La que está afuera hoy es una réplica. La original descansa en los museos capitolinos. Historia número 29. Arthur Priest era fogonero del Titanic. Los fogoneros eran los marineros con menos probabilidades de sobrevivir el hundimiento de un barco, porque el agua de mar inundaba sus compartimentos primero, y el resto de la tripulación cerraba las puertas, estancas para salvar el barco, atrapando a sus compañeros abajo. Sin embargo, Priest sobrevivió en orden cronológico. Una colisión en el RMS Asturias en su viaje inaugural en 1908, una colisión del barco gemelo del Titanic,
el RMS Olympic en 1911, el hundimiento del RMS Titanic en 1912, el hundimiento del HMS Alcantara durante la Primera Guerra Mundial en 1916, el hundimiento del otro barco gemelo del Titanic, el HMHS Britannic, también en 1916, y el hundimiento del SS Donegal en 1917. 6 desastres marítimos, 6 supervivencias, una racha de suerte que desafía cualquier estadística. Historia número 30. La primera vez que un emperador romano transfirió la corona directamente a su hijo en vida, no ocurrió hasta el año 180 después de Cristo, cuando Cómodo tomó el poder de manos de su padre Marco Aurelio. Habían cogobernado durante 3 años antes de eso desde el 177. Lo sorprendente es que esa sucesión dinástica tardó más de 2 siglos en ocurrir. Desde que Augusto estableció el sistema imperial en el año 27 a.C., los emperadores fueron elegidos más frecuentemente a través de la adopción, la política de trastienda o el apoyo militar que por sangre. Roma no fue un negocio familiar hasta que Cómodo lo convirtió en uno. Historia número 31. Aunque la guillotina se asocia principalmente con la brutalidad de la Revolución Francesa, los nazis también la usaron durante los 12 años que estuvieron en el poder. En octubre de 1936, Hitler ordenó en secreto la distribución de 20 guillotinas en prisiones de ciudades de toda Alemania. Según registros nazis, fueron usadas para ejecutar aproximadamente 16.500 personas entre 1933 y 1945, incluyendo combatientes de la resistencia y manifestantes políticos, un número similar al del reinado del terror francés. Historia número 32. En 1820, un hombre llamado Gregor MacGregor ejecutó uno de los fraudes más audaces de la historia. Inventó un país entero, lo llamó Pollais, afirmó que estaba en América del Sur y lo promocionó como una tierra llena de oro, suelo fértil y oportunidad. El problema era que Pollais no existía. Eso no le impidió vender terrenos a 4 chelines el acre, ni emitir moneda y bonos gubernamentales de aspecto oficial. La gente lo vendió todo y navegó hacia allá solo para llegar a una selva sin pueblos, sin granjas y sin rastro del paraíso prometido. Fue una fantasía con consecuencias fatales. Muchos colonos murieron, y MacGregor siguió vendiendo sueños. Historia número 33. El horno microondas nació por accidente, literalmente derretido en la existencia. En 1945 el ingeniero Percy Spencer estaba trabajando con un radar cuando notó algo extraño. La barra de chocolate en su bolsillo se había convertido en líquido. En lugar de alarmarse, investigó y descubrió que las microondas de alta potencia del radar estaban cocinando su merienda. Ese momento de sabotaje involuntario a su bocadillo derivó en uno de los inventos de cocina más convenientes jamás creados. Sin planos, sin pruebas de laboratorio. Solo un hombre confundido, una unidad de radar y una barra de caramelo arruinada. Historia número 34. Bulgaria una vez se encontró en una batalla imposible. El 8 de septiembre de 1944, estaba oficialmente en guerra con las 4 potencias principales de la Segunda Guerra Mundial en Europa: Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Alemania. Así es. En un solo día Bulgaria logró enfrentarse con todos en el campo de batalla. Este momento único de aislamiento total ocurrió durante un caótico cambio de alianzas, haciendo de Bulgaria el único país que combatía simultáneamente contra los gigantes del eje y los aliados, como desafiar accidentalmente al vecindario entero a pelear al mismo tiempo. Historia número 35. Durante los primeros 6 meses de la Segunda Guerra Mundial, murieron más británicos en accidentes de tráfico, en carreteras en oscuridad total que en las Fuerzas Armadas. Las normas de apagón diseñadas para proteger las ciudades de los bombarderos enemigos sumían las calles en una oscuridad casi total, haciendo que conducir de noche fuera una apuesta mortal. Los conductores luchaban por ver a peatones, otros vehículos y obstáculos, convirtiendo las carreteras en campos de batalla accidentales, mucho más letales que las zonas de guerra para muchos civiles. Una ironía siniestra que recuerda cómo el caos en casa podía ser tan mortífero como el frente. Historia número 36. En el año 536 después de Cristo, una serie de erupciones volcánicas liberó una enorme nube de hollín y ceniza en la atmósfera,
bloqueando la luz solar en toda Europa. El resultado fue que las temperaturas se desplomaron 2.5 grados centígrados en un solo año. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a casi la mitad de la caída promedio de temperatura durante la última era glacial. Imagina el caos. Cosechas arruinadas, cielos oscurecidos y un frío que interrumpió la vida a una escala sin precedentes. Todo provocado por montañas de fuego explotando. Historia número 37. La ciudad más grande del mundo ha cambiado drásticamente a lo largo de los siglos. En el año 1 de nuestra era, Alejandría en Egipto tenía esa corona con su bullicioso puerto y su cultura vibrante. En el año 500, Nanjing en China tomó el liderazgo prosperando como centro político y económico. Alrededor del año 1000, Córdoba en España era la mayor ciudad del mundo, famosa por sus maravillas arquitectónicas y como faro del conocimiento durante la Edad de Oro islámica. Luego Beijing dominó con su enorme población como capital imperial. Finalmente, en el año 2000, Tokio se disparó al frente como la ciudad más grande del planeta, una metrópoli extensa y potencia económica con más de 30 millones de personas en su área metropolitana. La corona de la ciudad más grande no está fija, se mueve con las mareas de la historia. El imperio y la innovación. Historia número 38. William Patrick Hitler nació en Inglaterra en 1911 y era hijo del medio hermano de Adolf Hitler, Alois. Se mudó a Alemania en los años 30 y se convirtió en una fuente de preocupación para su tío Adolf. En 1939 publicó un artículo titulado ¿Por qué odio a mi tío? En la revista Look antes de emigrar a Estados Unidos ese mismo año. En 1944 apeló al presidente Roosevelt para unirse a la lucha contra su tío, lo cual el FBI consideró genuino y sirvió en la Marina de los Estados Unidos hasta 1947. Más tarde cambió su nombre a William Stuart Houston y falleció en 1987. Historia número 39. Los baños más antiguos se remontan al año 3000 a.C. en la aldea neolítica de Skarabrae en Escocia. No eran simples agujeros en el suelo, tenían sistemas de drenaje integrados en cada casa conectada, siendo algunos de los primeros ejemplos de fontanería interior. Avanzando hasta el 1700 a.C., el palacio de Cnosos en Creta contaba con el baño de la reina conectado a un sistema de descarga, demostrando lo avanzada que era la sanidad en la antigüedad. Es asombroso pensar que los fundamentos de la fontanería moderna ya se estaban resolviendo hace miles de años. Historia número 40. Adolf Hitler, Benito Mussolini y Joseph Stalin fueron nominados para el Premio Nobel de la Paz. Hitler y Mussolini recibieron sus nominaciones en 1939, justo cuando la Segunda Guerra Mundial se estaba acelerando, mientras que Stalin fue nominado 2 veces en 1945 y 1948, justo después de que terminó la guerra. La nominación de Hitler llegó de un miembro del Parlamento sueco, la de Mussolini de un profesor italiano, y las de Stalin de un diputado británico, junto con algunos políticos noruegos. Estas nominaciones son ejemplos impactantes de cómo las agendas políticas pueden torcer incluso los premios más respetados, hasta hacerlos irreconocibles. Historia número 41. La prohibición en realidad no hizo ilegal beber alcohol. La 18ª enmienda y la ley Volstead prohibieron producir, vender y transportar licores intoxicantes, pero poseer y beber alcohol en tu propia casa nunca fue contra la ley. La gente podía seguir disfrutando de sus reservas ocultas en privado, lo que explica por qué los speakeasies y las fiestas secretas florecieron. El gobierno no podía controlar lo que ya tenías, así que beber tranquilamente en casa era habitual durante la prohibición. Historia número 42. El gobierno británico abandonó la búsqueda de cuerpos de soldados en el frente occidental en septiembre de 1921, aunque seguían descubriendo alrededor de 500 cuerpos cada semana. Imagínalo. Medio siglo después de que terminó la guerra, miles de soldados permanecían perdidos en el barro y las trincheras, nunca recuperados ni debidamente enterrados. La escala de la devastación era tan masiva que simplemente resultaba imposible encontrarlos a todos. Esta brutal realidad todavía persigue a la historia recordándonos cómo la guerra deja cicatrices que sobreviven al campo de batalla. Historia número 43. La última bruja de Gran Bretaña
Fue en realidad una médium escocesa llamada Helen Duncan. Pero no la confundas. No fue quemada en la hoguera en el siglo XVII. En cambio, fue encarcelada en 1943 bajo la ley de brujería de 1735, acusada de fingir comunicación espiritual durante la Segunda Guerra Mundial. Esa ley supuestamente apuntaba al fraude, pero el arresto de Helen estaba envuelto en la paranoia bélica. Técnicamente fue la última persona encarcelada por brujería en Gran Bretaña, casi 200 años después de que la caza de brujas se había extinguido. Historia número 44. Los Ángeles le debe su enorme extensión no a los coches sino a los trenes. Hace 100 años tenía el sistema de ferrocarril eléctrico más grande del mundo conocido como el Coche Rojo. Esta red conectaba barrios y suburbios, permitiendo que la ciudad se expandiera mucho más allá de lo que los automóviles solos habrían permitido. Irónicamente, la cultura del automóvil por la que Los Ángeles es famosa, en realidad creció en una ciudad diseñada alrededor de los trenes. Historia número 45. En las cortes reales medievales los bufones eran los grandes animadores. Pero Enrique II llevó esto a un nivel completamente nuevo con su bufón Roland. Roland no solo contaba chistes. Su especialidad era la flatulencia. Cada Navidad actuaba en un espectáculo llamado un salto, un silbido y un pedo. Enrique quedaba tan complacido que recompensó a Roland con una finca en Suffolk con 30 acres de tierra. Imagínate conseguir bienes raíces por un pedo bien cronometrado. Ese es el poder del gas cómico. Historia número 46. Rudolf Hess, el segundo de Hitler y uno de los nazis de mayor rango, apareció sin invitación en Escocia en mayo de 1941, esperando negociar la paz con Gran Bretaña. El plan fracasó estrepitosamente, y como resultado fue encerrado brevemente en la Torre de Londres, la misma fortaleza que había albergado siglos de prisioneros. Notablemente, Hess terminó siendo el último prisionero de Estado, jamás confinado allí, cerrando un brutal capítulo en la oscura historia de la torre. Historia número 47. En 1954 el pueblo francés de Châteauneuf-du-Pape tomó una decisión audaz y declaró ilegal que los platillos volantes aterrizaran allí. Las naves espaciales alienígenas estaban oficialmente prohibidas. ¿Por qué? Probablemente una mezcla de proteger los viñedos y una buena dosis de paranoia ovni durante los primeros días de la era espacial. Imagina una reunión del Consejo Municipal debatiendo los aterrizajes alienígenas como si fueran una infracción de tráfico. Es una de esas leyes raras pero reales que muestran cuán en serio algunos lugares se tomaban las visitas extraterrestres en aquella época. Historia número 48. En 1913 Viena no era solo el hogar del arte, la música y Freud. También albergó una bizarra coincidencia histórica. Durante varios meses Adolf Hitler, Joseph Stalin, León Trotsky y Josip Broz Tito vivieron todos en la misma ciudad al mismo tiempo. Todavía no se conocían, pero cada uno iría a moldear el siglo XX de formas aterradoras. Hitler era un artista sin dinero. Stalin se escondía bajo alias. Trotsky garabateaba manifiestos revolucionarios en cafés, y Tito trabajaba en una fábrica de coches. Una conversación equivocada en el café incorrecto, y la historia podría haber tomado un camino radicalmente diferente. Historia número 49. El primer oficial británico en morir en la Primera Guerra Mundial tenía un currículum sacado directamente de un libro de historia colonial. Era inglés de sangre, nacido bajo el sol abrasador de la India británica. Servía en un regimiento escocés y comandaba tropas senegalesas en Togo alemán en África Occidental. 4 continentes en una sola muerte. Su nombre era el teniente George Masterman Thompson. Fue abatido mientras lideraba un asalto contra una estación inalámbrica alemana. Es el tipo de enredo global que hizo de la Primera Guerra Mundial una guerra mundial antes de que las trincheras de Europa vieran sangre. Historia número 50. La vacuna más rápida de la historia humana. Durante décadas, la vacuna contra las paperas tenía el récord de velocidad. A los científicos les costó 4 años desarrollarla, probarla y obtener la licencia en 1967. Eso se consideraba extraordinariamente rápido para la medicina. Luego llegó el COVID-19, y la ciencia pisó el acelerador. En menos de 11 meses, la vacuna de Pfizer y BioNTech pasó del laboratorio a la distribución global, destrozando el récord anterior. No fue suerte. Fue el resultado de décadas de investigación en ARN mensajero
financiación global y una colaboración única entre científicos, empresas y gobiernos. Demostró algo fundamental. Cuando el mundo se une bajo presión, podemos doblar el tiempo. Historia número 51. Ricardo Corazón de León fue coronado rey de Inglaterra, pero difícilmente se le veía en suelo inglés. De su reinado de 10 años, solo pasó unos 6 meses en Inglaterra. El resto lo pasó luchando en las cruzadas, siendo capturado o gestionando su imperio desde lejos. Para un rey tan icónico en el folclore inglés, apenas se molestó en aprender el idioma. Prefería hablar francés. Inglaterra financió sus guerras, pero él la trató más como un cajero automático que como un reino. Rey de nombre, ausente en la práctica. Historia número 52. El 9 de noviembre no es una fecha cualquiera en la historia alemana. Se llama Schicksalstag, el día del destino, y con buena razón. Las revoluciones alemanas de 1848 a 1849 formaron parte de una oleada más amplia de levantamientos en Europa, impulsados por demandas de reformas liberales, unidad nacional y mayor libertad política. En 1918, el Kaiser Guillermo II fue obligado a abdicar, poniendo fin a siglos de monarquía. Solo 5 años después, en 1923, un joven Adolf Hitler intentó y fracasó en derrocar al gobierno en el infame Putsch de la cervecería. Avanzando hasta 1938 se desarrolló la Noche de los Cristales Rotos, cuando turbas nazis atacaron hogares, negocios y sinagogas judíos en una ola de violencia patrocinada por el Estado. Luego, en 1989 llegó un momento de redención. El muro de Berlín cayó, simbolizando el fin de la Guerra Fría. 5 eventos sísmicos. Un mismo día maldito. ¿Coincidencia o destino? Historia número 53. En julio de 1945, el USS Indianapolis fue torpedeado por un submarino japonés y se hundió en solo 12 minutos. De los casi 1.200 tripulantes, aproximadamente 900 llegaron vivos al agua. Pero durante los siguientes 4 días esos hombres estuvieron varados en aguas infestadas de tiburones, sin comida, sin agua y sin rescate a la vista. La hipotermia, el envenenamiento por agua salada y la deshidratación acabaron con cientos. Pero lo que hizo infame esta tragedia fueron los tiburones oceánicos de punta blanca que rodearon la zona. Cuando finalmente llegó la ayuda, solo habían sobrevivido 316 hombres. Es considerado el peor desastre por ataque de tiburones de la historia registrada, no en un solo mordisco, sino en una masacre lenta y aterradora. Historia número 54. Napoleón no entró en Rusia solo con cañones y ego. Llevó consigo 187.600 caballos. Caballería, carros, oficiales, artillería, todo impulsado por músculo. Pero cuando el invierno apretó en 1812, solo 1.600 caballos salieron con vida. Una tasa de pérdida del 99%. Ventiscas, inanición, agotamiento y emboscadas brutales convirtieron su gran invasión en un cementerio helado. La tragedia real es que perdió más potencia de caballos de la que algunos ejércitos modernos poseen hoy. Rusia no solo derrotó a los hombres de Napoleón, enterró su caballería en nieve y silencio. Historia número 55. Durante la Primera Guerra Mundial, la tasa de mortalidad de las tropas coloniales negras de Francia era 3 veces mayor que la de sus contrapartes blancas. ¿Por qué? Porque eran asignadas constantemente a las misiones más peligrosas y casi suicidas: asaltar trincheras, cargar contra ametralladoras y cavar bajo fuego enemigo. Estos hombres, muchos del África Occidental, eran lanzados a los peores combates no porque fueran más capaces, sino porque los líderes militares los consideraban menos valiosos. Historia número 56. En 1839, la ley de la Policía Metropolitana llegó con una misión: limpiar las calles de Londres. Y limpiar significaba prohibir la diversión. Llamar a puertas y salir corriendo, ilegal. Volar una cometa, ilegal. Cantar una canción obscena en público, prohibido. Incluso deslizarse por las aceras heladas era una infracción. Casi 2 siglos después, estas leyes siguen técnicamente en vigor. Sí. En el Londres moderno podría ser multado con hasta 500 libras por actuar como Mary Poppins o como un niño travieso. El precio de vivir en una ciudad donde las reglas victorianas nunca mueren del todo. Historia número 57. Antes de ir a la batalla, los samuráis japoneses no solo se preparaban,
Se ponían en modo pintura facial completa. Pero no era solo para intimidar. Se pintaban la cara, los caballos e incluso los dientes, y dejaban un agujero en sus cascos. Sí, un agujero real, creyendo que era una escotilla de escape para el alma, en caso de que las cosas salieran mal. Así que aunque parecían feroces, también se aseguraban de que sus espíritus pudieran salir si era necesario. Historia número 58. Mientras las grandes pirámides de Egipto se elevaban hacia el cielo perfectamente alineadas, y dominando el desierto, en algún lugar del Ártico, una pequeña población de mamuts lanudos todavía se aferraba a la supervivencia en la isla Wrangel. Eso significa que mientras los humanos dominaban la piedra y la arquitectura en el sur, estos antiguos gigantes resistían en aislamiento helado mucho después de que los mamuts desaparecieran del resto del planeta. Es una superposición impactante de mundos. Ingeniería antigua y vida prehistórica coexistiendo en el tiempo, a solo miles de kilómetros de distancia. Historia número 59. Gengis Khan no fue solo un conquistador despiadado, también fue un progenitor prolífico. Las estimaciones sitúan el número de sus hijos en algún lugar entre varios cientos y más de 1000. Los científicos lo respaldan analizando el ADN de poblaciones actuales, revelando que aproximadamente 1 de cada 200 personas vivas hoy, unos 16 millones, lleva su legado genético. Es un ejemplo impresionante de cómo la influencia de un solo hombre puede resonar a través de los siglos, no solo en los libros de historia, sino literalmente en nuestros genes. Historia número 60. Durante la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson y su esposa Edith convirtieron el césped de la Casa Blanca en un pastizal inesperado, manteniendo ovejas en los terrenos. ¿Por qué? Para cortar el pasto de forma natural y reducir los gastos de jardinería, pero la lana de las ovejas no se desperdiciaba. Era subastada para recaudar fondos para la Cruz Roja, combinando practicidad con patriotismo de una manera sorprendentemente inteligente. Historia número 61. En 1962, una epidemia de risa estalló en una escuela de niñas en Tanganica, ahora Tanzania. No era un ataque de risa corriente. Se extendió sin control, saltando a escuelas y pueblos cercanos e infectando a miles con una risa que no paraba. No fue solo un caso de hipo. Duró meses, interrumpiendo la vida cotidiana tan gravemente que las escuelas tuvieron que cerrar del todo. Los científicos todavía debaten si fue un contagio psicológico desencadenado por el estrés. Pero algo está claro. La risa en este caso no fue solo la mejor medicina. Fue una crisis en toda regla. Historia número 62. El último defensor de Rorke's Drift, Frank Bourne, no solo sobrevivió a una batalla brutal, sobrevivió a casi todos los demás, y falleció a los 91 años. Y aquí está el detalle. Murió el 8 de mayo de 1945, exactamente el día en que Europa celebraba el Día de la Victoria en Europa, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Su vida tendió un puente entre dos momentos monumentales de la historia militar. Historia número 63. En 1800, Jorge III se enfrentó a 2 intentos de asesinato en un solo día, y de alguna manera sobrevivió para contarlo. El primero ocurrió en Hyde Park por la mañana cuando alguien le disparó. La bala erró al rey, pero alcanzó a un funcionario civil cercano que por suerte sobrevivió. Sin haber terminado el día, llegó la segunda ronda en el Teatro Real de Drury Lane, donde un veterano del ejército mentalmente inestable volvió a intentarlo y volvió a fallar. Jorge III no parpadeó. Ordenó que el espectáculo continuara como si nada hubiera pasado. Eso es resiliencia real y nervios de acero. Historia número 64. En el siglo XVII, el rey de Arakan tenía una forma absolutamente poco convencional de elegir esposas. Hacía que todas las candidatas se quedaran fuera bajo el sol abrasador mientras sudaban, y luego hacía una prueba de olfato a ciegas con sus ropas sudadas. Si el olor no pasaba su nariz real, esas mujeres eran entregadas a nobles de menor rango. Todo un proceso de selección brutal y curiosamente personal. Historia número 65. En 1510, unas ratas que habían destruido un campo de cebada fueron convocadas a juicio. Su abogado defensor, Barthélemy Chassenet, argumentó que asistir al tribunal pondría a sus clientes en riesgo por los gatos y perros locales. Un miedo razonable a la muerte era razón suficiente para excusar a un humano del tribunal.
Si las ratas debían estar sujetas a las mismas leyes, seguramente la misma atenuante debía aplicarse. El juez aplazó el juicio indefinidamente. Historia número 66. En 2017, una estatua budista china de 1000 años de antigüedad recibió una visita hospitalaria inesperada en los Países Bajos para una tomografía computarizada. Lo que los médicos encontraron dentro no era solo espacio vacío o un tesoro, era un monje perfectamente momificado. Aún más asombroso, los órganos internos del monje habían desaparecido completamente, sugiriendo que se había automomificado antes de ser sellado en la estatua. No es solo arte antiguo, es un cuerpo literal congelado en el tiempo, mostrando una dedicación a la práctica espiritual que desafía la comprensión moderna. El proceso de automomificación es brutal y raro, implicando años de dieta extrema y meditación para preservar el cuerpo de forma natural después de la muerte. Historia número 67. En 1939, el ejército estadounidense entero tenía solo 190,000 efectivos, aproximadamente el tamaño de la población de una ciudad grande. 6 años después, en 1945, ese número había explotado hasta los 8.5 millones. Es como pasar de llenar un estadio de fútbol de una ciudad pequeña a llenar casi todos los estadios de béisbol de las grandes ligas del país multiplicados varias veces. La escala de movilización durante la Segunda Guerra Mundial fue vertiginosa y muestra con qué rapidez puede una nación cambiar de marcha cuando se la empuja al límite. Historia número 68. La sonrisa de la reina Isabel en sus últimos años no era precisamente oro real. Se había ennegrecido de consumir demasiado azúcar. En aquella época el azúcar era un lujo, pero también una pesadilla dental, provocando una severa caries, sin ninguna odontología moderna que la salvara. Imagínate los retratos regios de la reina, ocultando un secreto azucarado detrás de esa corona. Historia número 69. El primer rascacielos del mundo no nació en Nueva York ni en Chicago, a finales del siglo XIX como la mayoría cree. Apareció mucho antes, entre 1796 y 1797. Escondido en Shropshire, Inglaterra, el molino de lino de Shrewsbury puede no parecer tu típico rascacielos, pero su nave principal fue el primer edificio en usar una estructura de hierro para soportar su peso. Un diseño revolucionario que se convirtió en el modelo para todos los rascacielos desde entonces. Este enfoque de esqueleto de hierro es exactamente lo que permite que los edificios se eleven al cielo, en lugar de colapsar bajo su propio peso. Técnicamente, este humilde molino es el abuelo de todos los rascacielos del planeta hoy. Historia número 70. Mucho antes de los telescopios y las sondas espaciales, los astrónomos babilonios ya rastreaban 5 de los 8 planetas de nuestro sistema solar: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, allá por el segundo milenio antes de Cristo, hace más de 4000 años, sin equipos sofisticados, solo ojos desnudos y mentes agudas. Avanzando hasta la antigua Grecia, Aristarco de Samos, que vivió alrededor del 310 al 230 antes de Cristo, dio en el clavo con la idea de que la Tierra no es el centro del universo. Propuso el modelo heliocéntrico, colocando el Sol y no la Tierra en el centro de la danza planetaria. Fue revolucionario, como el primer gran golpe cósmico que allanó el camino para la astronomía moderna. Historia número 71. Enrique Weytoun no solo se detuvo en la joyería real para sí mismo, fue más allá, siendo el padre medieval de mascotas, y mandó hacer una armadura completa a medida para su perro. Sí, lo escuchaste bien. Imagina a un pequeño canino pavoneándose en placas de metal, listo para un torneo, o quizás para guardar el patio del castillo. No fue un objeto de novedad. Era un conjunto serio de armadura que mostraba hasta dónde llegaría Enrique para proteger a su peludo compañero y exhibir su estatus. Historia número 72. ¿Qué es una cuarentena? La palabra cuarentena viene del término veneciano del siglo XIV quarantina, que significa 40 días. Durante la peste negra, Venecia no se andaba con rodeos. Obligaba a los barcos y viajeros a aislarse durante 40 días completos antes de atracar o mezclarse con los locales, esperando que ese fuera el tiempo suficiente para que los gérmenes de la plaga mortal dejaran de propagarse. Esta espera severa se convirtió en el modelo original de la cuarentena moderna, manteniendo a las personas potencialmente infectadas separadas
para salvar ciudades enteras del colapso. Historia número 73. El teniente Hiroo Onoda llevó el nunca te rindas a un nivel completamente nuevo. Sirviendo en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial, recibió órdenes explícitas de resistir a toda costa, y resistió durante casi 30 años después de que terminó la guerra. Así es, siguió luchando y escondiéndose hasta 1974 convencido de que la guerra seguía en marcha. Su antiguo comandante tuvo que viajar personalmente para relevarlo oficialmente del servicio. Cuando Onoda volvió a casa no era solo un soldado, era una leyenda viviente. Su lealtad obstinada se convirtió en símbolo de dedicación extrema, aunque desafiara la realidad. Historia número 74. En 1759, durante el sitio de Madrás, los franceses protestaron porque los defensores británicos supuestamente habían disparado contra su cuartel general. Los británicos no perdieron el tiempo. Presentaron sus disculpas de inmediato. Imagínatelo. En medio de una guerra tuvieron que hacer una pausa solo para decir, lo sentimos mucho. Es un cruce de fuego insólitamente educado para la guerra del siglo XVIII. Historia número 75. En la Escocia rural y el norte de Irlanda durante los siglos XVIII y XIX, existía una extraña tradición de bodas llamada ennegrecer a la novia. Justo antes de la ceremonia, la novia y a veces el novio eran empapados por amigos y familiares, con una mezcla asquerosa de hollín, barro y plumas. Una especie de renovación prenupcial caótica. La idea era ahuyentar a los espíritus malignos y traer un poco de suerte a la nueva vida de la pareja. Era menos sobre higiene y más sobre superstición. Historia número 76. La frase vale que viene del inglés OK. Empezó como un chiste ingenioso en el Boston de los años 1830, cuando la gente comenzó a deletrear mal las palabras a propósito por diversión. En lugar de escribir all correct, escribían all correct, una forma juguetona de decir que todo iba bien. Los periódicos adoptaron la tendencia y la difundieron ampliamente. Luego, en 1840, Martin Van Buren, presidente estadounidense de Kinderhook en Nueva York, aprovechó la moda. Su campaña de reelección usó OK como abreviatura de Old Kinderhook, que se convirtió en el apodo de sus seguidores. Incluso formaron clubs OK por todo el país, convirtiendo un chiste de jerga en un eslogan oficial. Lo que empezó como una moda local de Boston, se convirtió en uno de los términos más reconocidos universalmente en el planeta. De un juego de palabras al branding político al símbolo global de todo bien. Historia número 77. Gran Bretaña ha invadido o librado conflictos en el territorio de 171 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Casi el 90% de todos los países del mundo. Este alcance vertiginoso no es solo sobre imperios históricos. Destaca cómo las ambiciones militares y coloniales de Gran Bretaña dieron forma a la historia global. Desde pequeñas islas hasta vastos continentes, pocos lugares de la Tierra escaparon al poder militar o colonial británico. Este hecho subraya cuán entretejida está la geopolítica moderna con las acciones del pasado de Gran Bretaña. Historia número 78. La horca de Halifax era básicamente la guillotina más antigua del mundo, inventada en Yorkshire casi 200 años antes de que la Revolución Francesa hiciera famosa a la guillotina. Imagina un hacha gigante montada en un marco de madera, diseñada para decapitar rápidamente a los criminales. Halifax la usaba como elemento disuasorio público brutal, incluso para delitos menores como el pequeño robo. Estuvo en uso hasta mediados del siglo XVII. Este siniestro artilugio no desapareció simplemente, sino que inspiró a la doncella, un dispositivo de ejecución similar empleado por primera vez en Escocia durante el reinado de María Reina de Escocia. Halifax sentó las bases para las máquinas de ejecución más notorias de la historia. Historia número 79. En solo 50 días durante julio y agosto de 1917, fue 43 en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial, las pérdidas combinadas de las fuerzas alemanas y soviéticas fueron tan inmensas que superaron las bajas totales sufridas por Estados Unidos y Gran Bretaña juntos durante toda la guerra. Esta brutal batalla, centrada en la batalla de Kursk, fue el fragmento de combate más mortífero e intenso de todo el conflicto, y refleja cómo el Frente Oriental fue verdaderamente el teatro más sangriento de la guerra. Historia número 80.
En la Inglaterra de alrededor de 1800, casi el 40% de las novias llegaban al altar ya embarazadas. No era ningún escándalo secreto. El embarazo antes del matrimonio era bastante habitual entonces, y la sociedad lo toleraba sorprendentemente bien. Refleja un conjunto de normas sociales muy diferentes, en las que el matrimonio a menudo se precipitaba o se organizaba una vez confirmado el embarazo en lugar de al revés. Imagina que casi la mitad de las bodas comenzaban con una pequeña sorpresa en camino. Esto nos dice mucho sobre cómo la gente manejaba las relaciones y la presión social hace siglos. No era cuestión de esconderse, sino de asegurarse de que la familia permaneciera unida y el bebé tuviera legitimidad. Historia número 81. Mark Twain predijo más o menos su propia muerte en 1909. Dijo: «Llegué con el cometa en 1835. Viene de nuevo el año que viene y espero partir con él. Sería la mayor decepción de mi vida si no me fuera con el cometa. El Todopoderoso ha dicho sin duda que aquí hay dos rarezas inexplicables. Vinieron juntos. Deben irse juntos». Murió de un ataque al corazón el 21 de abril de 1910, un día después de que el cometa volviera a aparecer y se mostrara en todo su esplendor. El cometa Halley pasa junto a la Tierra aproximadamente cada 76 años y ha sido objeto de predicciones desde 1705. Historia número 82. Dartmoor en el sur de Devon no es solo pintoresco, es una mina de oro de la Edad de Bronce. Este parque nacional de 400 millas cuadradas contiene la mayor concentración de restos de la Edad de Bronce de Gran Bretaña. Imagina 18 círculos de piedra y 75 hileras de piedras dispersas por el páramo. Cada una es un monumento silencioso a vidas antiguas. Es básicamente un museo prehistórico al aire libre que muestra cuán importante fue este paisaje hace miles de años. Historia número 83. Mientras el mundo observaba las tensiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, durante la crisis de los misiles de Cuba, en octubre de 1962, no sabía cuán cerca estuvo de la destrucción. La Marina de los EU lanzó cargas de profundidad inofensivas sobre un submarino ruso sumergido frente a las costas de Cuba para intentar forzarlo a emerger. La tripulación, creyendo que había comenzado la Tercera Guerra Mundial, debatió si debía lanzar el torpedo nuclear que tenían a bordo, y estuvo cerca de una votación unánime para hacerlo. Por suerte, el oficial superior Vasily Arkhipov emitió el único voto necesario para detener la destrucción inminente. Historia número 84. La pistola Packel de 1718 no era solo un arma cualquiera, era básicamente una máquina de propaganda sobre ruedas. Esta ametralladora temprana fue diseñada para disparar balas redondas a los cristianos y balas cuadradas a los infieles. ¿Por qué la diferencia de forma? El inventor creía que las balas cuadradas serían más aterradoras y estaban destinadas a enseñar los beneficios de la civilización cristiana. En realidad era una mezcla extraña de racismo, religión y tecnología militar temprana, todo envuelta en un incómodo trozo de historia. Historia número 85. Durante la Segunda Guerra Mundial, la humilde baguette no era solo un alimento básico sabroso, se convirtió en un arma secreta. Los panaderos franceses se transformaron en operativos, encubiertos deslizando mensajes e incluso suministros dentro de esas hogazas crujientes para ayudar a los combatientes de la resistencia que luchaban contra la ocupación alemana. Imagínate recoger tu pan diario y encontrarlo cargado de secretos clandestinos. Eso no era solo hornear, era rebelión disfrazada de desayuno. Historia número 86. En 1987, American Airlines logró un ahorro genial eliminando solo una aceituna de cada ensalada de primera clase. Suena insignificante, pero sumó $40,000 ahorrados. Es el ejemplo perfecto de cómo los pequeños cambios pueden suponer una diferencia enorme cuando se escalan a lo largo de miles de comidas. Cada pequeña aceituna contaba de verdad. Historia número 87. El ingeniero japonés Tsutomu Yamaguchi sobrevivió a los 2 bombardeos atómicos de la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki, el 6 de agosto de 1945. Estaba en viaje de negocios en Hiroshima, a solo unos 3 kilómetros del epicentro de la explosión. A pesar de quemaduras graves y ceguera temporal, sobrevivió. Al día siguiente regresó a su ciudad natal de Nagasaki.
El 9 de agosto, Yamaguchi se encontraba a unos 1.8 kilómetros del centro de la segunda explosión de la bomba atómica. Sobrevivió de nuevo aunque herido junto con su esposa e hija pequeña. Sobrevivir a 2 explosiones atómicas a tan corta distancia es un récord siniestro que pocos podrían igualar. Historia número 88. La muerte de Eduardo II es un misterio histórico siniestro envuelto en rumores. Oficialmente murió en cautiverio en septiembre de 1327, pero la jugosa y muy poco fiable leyenda afirma que fue asesinado de manera particularmente brutal, introduciéndole un atizador al rojo vivo en el recto. Los historiadores tratan la historia con escepticismo viéndola como propaganda política o sensacionalismo de la época. Aún así, es una de esas oscuras leyendas que captura a la perfección la intriga medieval y la brutal realidad de las luchas de poder reales. Historia número 89. En 1997, una excavación cerca de la antigua ciudad egipcia de Luxor reveló la prótesis más antigua jamás descubierta, un dedo del pie de madera tallado ajustado al pie derecho de una noble egipcia que vivió hace 3000 años. El dedo del pie del Cairo era práctico y fue modificado con el tiempo para adaptarse a la marcha de la mujer, pero también fue diseñado pensando en la estética, para ser llevado con sandalias abiertas y no oculto. Historia número 90. Haciéndose pasar por John Palmer y fingiendo ser un comerciante de caballos en Yorkshire, el bandolero Dick Turpin precipitó su propia caída matando al gallo de caza de un asociado llamado John Robinson el 2 de octubre de 1738. Cuando Robinson respondió con ira, Turpin lo amenazó con matarlo también, lo que llamó la atención de 3 magistrados locales y selló su destino. Historia número 91. Charles Dickens tenía fobia a los trenes. En 1865, el novelista se vio envuelto en su propio dramático giro de los acontecimientos. Viajaba en un tren que se precipitó repentinamente desde un puente. Salió ileso e incluso pudo ayudar a otros pasajeros antes de que llegaran los rescatadores, y volvió a su destrozado vagón para recuperar el manuscrito inacabado de nuestro amigo mutuo. Aunque no quedó permanentemente herido, el accidente lo marcaría profundamente. Aterrorizado ante la perspectiva, evitó viajar en tren el resto de su vida. Tampoco se presentó a la investigación del accidente, porque viajaba con su amante en ese momento, y estaba ansioso por mantenerlo en secreto. Historia número 92. En la Europa moderna temprana y en la América colonial, se elaboraba una bebida especial llamada ale de los gemidos cada vez que una mujer quedaba embarazada. No era un ale cualquiera, se elaboraba al principio del embarazo y se dejaba madurar cuidadosamente durante todo el período de gestación. Cuando comenzaba el parto, la madre y la partera bebían de este potente ale del 8% supuestamente para prepararse para el nacimiento. Pero no terminaba ahí. Después de que nacía el bebé, el ale sobrante, ahora estéril, se vertía sobre el recién nacido. Se creía que este ritual protegía al bebé y bendecía el parto mezclando tradición, superstición y medicina temprana en un único y potente brebaje. Historia número 93. Abraham Lincoln no era solo el 16º presidente de los Estados Unidos. Era un auténtico campeón de la lucha libre. Antes de la presidencia se dice que luchó en unas 300 combates y solo perdió una vez. Así es, el honesto Abe se estaba enfrentando a sus oponentes mucho antes de que estuviera haciendo frente a las leyes. Su fuerza y agilidad ayudaron a forjar el tipo de temple que lo llevaría a través de las batallas políticas más duras de su tiempo. La lucha libre no era solo un pasatiempo, era parte de lo que convirtió a Lincoln en una figura formidable tanto física como mentalmente. Historia número 94. Enrique I no se andaba con rodeos cuando se trataba de la justicia familiar. Ordenó que a 2 de sus nietas las cegaran y les cortaran las puntas de la nariz porque su padre había cegado al hijo de otro noble. La madre de las niñas, Juliana, estaba tan furiosa que intentó asesinar a Enrique con una ballesta. Falló y luego se lanzó dramáticamente desde lo alto de su torre al foso del castillo y escapó como algo salido de un thriller medieval. No era solo un drama familiar menor, era política de poder brutal y sangrienta. Historia número 95. Plutón, ese diminuto planeta enano más allá de Neptuno,
Recibió su nombre gracias a una niña de 11 años. Participó en un concurso de nombres y lo clavó superando a adultos y astrónomos. Imagínate que te pusieran el nombre de un planeta entero, antes incluso de llegar al instituto. El nombre se impuso porque encajaba perfectamente con ese mundo frío y oscuro lejos del sol. Y sí, el perro de Disney no tuvo nada que ver. El Plutón de esta niña será recordado para siempre en el sistema solar. Historia número 96. El hijo mayor de Stalin murió en un campo de concentración alemán. El hijo mayor de Stalin, Yakov Djugashvili, tuvo una vida brutal y trágica ensombrecida por el férreo control de su padre. Criado principalmente por una tía, ni siquiera conoció a Stalin hasta que tenía 14 años. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Yakov sirvió como soldado ruso y fue capturado eventualmente por los nazis. Al descubrir quién eran los nazis, intentaron usarlo como moneda de cambio esperando que Stalin canjeara prisioneros. La respuesta de Stalin fue fría y despiadada. No solo tienes a mi hijo Yakov, sino a millones de mis hijos. Libéralos a todos o mi hijo compartirá su destino. Yakov murió en el campo de concentración de Sachsenhausen, supuestamente intentando escalar la valla eléctrica, en un intento de fuga que terminó en muerte. La negativa de Stalin a negociar mostró la brutal lógica del poder totalitario, valorando millones por encima de uno solo, incluso su propio hijo. Historia número 97. En el año 200 a.C., el emperador Gao Zu de Han encargó el complejo del Palacio Weiyang, justo al norte de lo que hoy es Xi'an. Ostenta el récord del palacio, más grande jamás construido en la Tierra, extendiéndose por 4.8 kilómetros cuadrados o 1.200 acres. Para ponerlo en perspectiva, era casi 7 veces más grande que la ciudad prohibida de Pekín y 11 veces el tamaño de la Ciudad del Vaticano. A pesar de su enorme escala e importancia histórica, hoy no queda casi nada de él. El tiempo y la agitación borraron esta colosal maravilla arquitectónica del paisaje. Historia número 98. En 1932, el gobierno de Australia Occidental declaró la guerra a los emus, una especie de ave autóctona que estaba dañando los cultivos de la región. El gobierno envió soldados armados con ametralladoras para cazar a los emus, que resultaron ser escurridizos. A pesar de disparar miles de balas, los soldados solo pudieron matar a unos pocos emus, antes de que el gobierno declarara la paz tras menos de una semana. Una derrota que pasó a los libros de historia como la Gran Guerra de los Emus. Historia número 99. El 28 de enero de 1896, Walter Arnold condujo su carruaje sin caballos por Paddock Wood en Kent a una temeraria velocidad de 13 kilómetros por hora, 4 veces el límite de velocidad de 3 km/h. Además, no tenía a ningún hombre con una bandera roja precediéndole como exigía la ley. Arnold fue perseguido por un agente de policía en bicicleta y posteriormente multado con 47 chelines, de los cuales 10 eran por exceso de velocidad. La primera multa de velocidad registrada en el mundo. Historia número 100. En 1644 el Parlamento puritano declaró que el último miércoles de cada mes sería un día de ayuno legalmente obligatorio. La Navidad cayó en último miércoles de mes, así que ese año no se permitía ningún festín. El tiempo debía dedicarse a una humillación aún más solemne, arrepintiéndose de tus pecados por haber convertido la Navidad en un tiempo de deleites carnales y sensuales en el pasado. En 1647 fueron más lejos y prohibieron todas las celebraciones de Navidad y Pascua de manera permanente. Carlos II revocó esto cuando llegó al trono en 1660. 100 historias. 100 momentos que el tiempo intentó borrar y que hoy sobreviven para recordarnos que el pasado es infinitamente más extraño y apasionante de lo que nos contaron. Si llegaste hasta aquí, eres exactamente el tipo de persona que este canal necesita. Dale a suscribir para que no te pierdas ni una historia más. Y cuéntanos en los comentarios cuál de estas 100 historias no vas a poder olvidar.